Buenas tardes. En primer lugar, presentarme. Yo soy Alfredo Díez, soy el director de ciberseguridad del grupo ESIA. Por si aún no nos conocéis, en el grupo ESIA somos una consultora TIC, una consultora tecnológica, con una filial en ciberseguridad, que es la que dirijo, con más de 120 trabajadores. Y bueno, puede que algunos nos conozcáis por nuestra marca industrial, Tecnobit, que también es muy conocida en el sector defensa. Os vengo a hablar hoy de un tema poco técnico para mi cargo y para lo que se ha oído en las charlas anteriores y durante el día, pero que consideramos fundamental, el de la concienciación en ciberseguridad. Revisando las distintas ponencias que ha habido a lo largo de estos días, me ha sorprendido que no hay prácticamente ninguna que se dedique especialmente al tema de la concienciación. En mi experiencia y la de mi empresa, yo llevo más de 15 años dedicado a la ciberseguridad y en mi empresa casi 20, la verdad es que nos hemos encontrado, y además es un tema creciente, con el problema humano como uno de los principales factores de riesgo al que se enfrentan las organizaciones cuando estamos hablando de ciberseguridad. Y de esto es de lo que venimos a hablaros hoy. De nuestra solución, nuestro enfoque para la concienciación a través de una plataforma que nosotros hemos denominado Minerva, pero también de cómo creemos que deben ser los pasos necesarios que una organización debe dar para tener a sus usuarios debidamente concienciados y debidamente formados y entrenados en este tema. Estos son los puntos que vamos a ver y vamos directamente a ellos, que el tiempo no nos sobra. Bueno, lo primero que vamos a ver son los datos. Como os estaba diciendo antes, esto no es ya una cuestión de una percepción mía o una percepción de mi empresa, ni siquiera del mercado. La realidad es que más del 95% de los ciberincidentes que ocurren hoy en día se deben a errores humanos. Aquí, todos conocemos, porque han salido en prensa, los últimos grandes ciberataques. En todos, si lo pensáis, ha intervenido el ser humano, o se han debido a un fallo del ser humano. Pensemos en el ransomware, que antes han explicado mis compañeros. Ha habido casos muy famosos en estos 2 últimos años que han entrado en la compañía por un phishing, por una persona que no sabe detectar un correo que no es legítimo. Entonces, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? Alguien hace clic donde no debe. Uno de nuestros empleados hace clic en un lugar que no debe, se descarga algo que no debe o introduce credenciales donde no debe. Esto antes he estado en una charla del mando conjunto de ciberdefensa y decían que es más fácil que vulnerar los sistemas encontrar a un tonto dentro de las organizaciones, ¿no? Yo no voy a llegar a tanto como a decir que encontrar a un tonto, porque no considero que esto sea cuestión de ser más listos o más tontos. Es cuestión de tener a nuestro personal entrenado y formado. No podemos pedirle a nuestro personal que sepa hacer algo que no le hemos enseñado. Esto es básico. No se lo podemos pedir en finanzas, ni en contabilidad, ni en recursos humanos, y tampoco se lo podemos pedir en ciberseguridad. Entonces, deberemos entrenar a nuestro personal en qué tienen que hacer. Lo primero, cómo identificar cuando los están queriendo engañar. ¿Qué hago cuando me llega un correo que es sospechoso? Lo primero, ¿cómo detecto que ese correo es sospechoso? Entonces le tendremos que enseñar, ¿no? Le tendremos que enseñar pues, que mire las cabeceras de los correos, que vea si tienen faltas de ortografía, si tienen algún tipo de error de tipografía o de cómo está diseñado el correo electrónico. Por supuesto, decirles que jamás en la vida deberán dar credenciales por correo electrónico ni descargarse cosas que no sepan, ¿no? Que no sepan de dónde vienen exactamente. ¿Cuál es la mejor manera, como decimos, de reducir esta principal fuente de errores de seguridad? Tener una estrategia clara en formación y en concienciación en ciberseguridad. Esto es fundamental en cualquier empresa y cualquier organización. En nuestra experiencia, como os digo, las grandes organizaciones, las grandes empresas hoy en día están razonablemente tecnológicamente protegidas, pero se encuentran con este problema. El problema de que su personal sigue cayendo en cosas tan básicas como esta, en no identificar un correo que no es del Banco Santander, sino de un hacker. Y estas cosas que no se deben a errores técnicos, no necesitan de grandes inversiones, siguen siendo un gran problema para las organizaciones. Como os decía, ¿qué lo debemos hacer? Por un lado, concienciar. Lo primero, dar
a toda la capa de la organización la relevancia de la ciberseguridad, que se den cuenta de que esto es importante, de que tienen que hacer algo con esto. Luego formarles, decirles qué es esto de la ciberseguridad, qué es esto de un ciberataque, de qué estamos hablando. Y luego adiestrarles. ¿Qué quiere decir adiestrarles? Que sepan qué hacer cuando se encuentran con un problema de estos. Sepan identificarlo, sepan a quién tienen que avisar y sepan pues esto, qué tienen que hacer en cada momento cuando se enfrentan a este tipo de incidentes. ¿Cuáles son los principales retos que nos vamos a encontrar cuando diseñemos un plan de formación? ¿Cómo realizar este plan de formación y concienciación? ¿Cómo saber si está funcionando? Esto es fundamental. Cualquier cosa en la vida, si queremos saber si está funcionando, tenemos que medirla. Pues aquí también lo tendremos que hacer. Y luego, cómo convertir a los empleados en agentes de seguridad. Es decir, cómo hago que unos empleados que hoy en día no saben de ciberseguridad, que no están concienciados, pasen a ser mis ojos dentro de la organización. La alta dirección, ni el CISO, ni una oficina de seguridad puede estar en todas partes. Esto es imposible. Entonces lo que necesitamos es que nuestros propios empleados dentro de cada departamento sean agentes de seguridad, que ellos mismos detecten que algo está ocurriendo, que algo raro está pasando con esa cadena de correos que le llega, que este compañero está haciendo algo extraño con esta información que saca. Necesitamos eso, que nuestros propios empleados sean nuestros agentes, nuestros ojos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo de la presentación, pero una de las principales cosas que nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer es segmentar los perfiles. Esto yo suelo contar cuando hablo de formación. Yo empecé en el sector sanitario, en ciberseguridad, y las primeras charlas que iba a dar a los hospitales no se presentaba nadie. Pero cuando os digo nadie, es nadie. O luego empezaron 3 personas, 4, y me fui dando cuenta de cuál era el problema, ¿no? Normalmente cuando diseñábamos antes una formación, una clase, lo hacíamos de un modelo genérico, ¿no? Contándole pues, bueno, los problemas genéricos que había en seguridad, los que había en todas partes, la legislación, las soluciones. Y eso nos dimos cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque no le estás hablando a la gente de lo que de verdad le interesa. Tienes que hablarle de los problemas que ellos tienen. ¿Y eso cómo lo hacemos? Segmentando por perfiles, ¿no? Tendremos una serie de profesionales que sean los que estén en un nivel START, es decir, el perfil más básico, pues que necesiten conocer de políticas, de procesos, de riesgos, de cultura. Después tendremos a los profesionales TIC, que tendrán que estar formados de otra forma, muchísimo más específica. Tendremos que dar una formación mucho más técnica para que sean pues eso, capaces de identificar estos problemas y de actuar entre ellos. Después hemos identificado este rol también de los personas muy atacables, es decir, personas que a lo mejor no están en la alta dirección ni están en el departamento TIC, pero que son altamente atacables normalmente por la sensibilidad de los datos que trata, ya sea sensibilidad de datos personales o sensibilidad por datos económicos. Acordémonos todos sabréis el típico mito timo del CEO, ¿no? De engañar a las personas de facturación o al secretario o a la secretaria con un correo electrónico que le pide que haga una transferencia a tal cuenta de forma muy urgente. En ese correo se simula que es pues, el director general de la compañía o quien sea, y entonces, como vemos, pues, por ejemplo, ese tipo de perfiles que en principio no parecerían de excesivo riesgo, son de excesivo riesgo porque son potencialmente atacables porque tratan información o datos de interés. Y luego los VIP. Esto, por supuesto, en todo proceso de securización, diría, ni siquiera solo de formación y concienciación, los VIP, es decir, la alta dirección, tiene que estar involucrada. Tiene que estar involucrada, tiene que estar concienciada y tiene que ser consciente también de los riesgos que conlleva su propio perfil. Antes, hace tiempo, muchas veces cuando pues, incluíamos en una compañía políticas de seguridad, a la alta dirección la dejábamos fuera. Porque bueno, pues no les vamos a molestar a esta gente con que tengan que meter un doble factor de autenticación ni nada de esto. ¿Qué pasó? Pues que luego los potencialmente atacables era precisamente la alta dirección. Por eso debemos tener una estrategia específica también para ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando los grupos de especial riesgo y vulnerables a sufrir un ciberataque, como acabamos de comentar, alineando el contenido a las necesidades políticas y procedimientos de la organización. Esto es fundamental, tanto en concienciación como en cualquier proceso de securización. Debemos alinearnos con la compañía. ¿Qué quiere decir esto? La seguridad no puede ir en contra de los objetivos de negocio. Las compañías o las organizaciones o administraciones públicas no se dedican a ser ciberseguras. Se dedican a vender, se dedican a dar atención sanitaria, se dedican a su negocio. Entonces nosotros debemos alinearnos con eso. ¿Quiere decir eso que no podemos darles ninguna indicación? Por supuesto que no.
pero no podremos tapar su negocio, no podremos hacer que su negocio sea inservible. Esto yo creo que es uno de los grandes errores que a veces cometemos los profesionales en seguridad. Después, apoyarnos en un equipo altamente cualificado, de expertos en ciberseguridad y en formación. Esto es algo muy relevante y que creo que en nuestra compañía lo tenemos muy inculcado. Nosotros, la gente que se dedica a formación, son expertos en ciberseguridad, son consultores en ciberseguridad, ya sean de hacking, ya sean de riesgos, de lo que sea, ¿no? Entonces nos da esa visión desde las dos ópticas, desde la del que trabaja diariamente con la seguridad y el que sabe formar a los demás. Y luego, motivar el interés por la ciberseguridad a través de actividades interactivas. Esto es fundamental también. Debemos buscar actividades prácticas. Los ejercicios teóricos y genéricos no funcionan. La gente, cuando le das una charla de seguridad plana, sin que intervengan de ninguna forma ni nada, se suele aburrir. Y entonces desconecta. Los puedes tener 20 minutos, 1 hora, 2 y una mañana. Pero si no te están haciendo caso, da exactamente igual. Entonces nosotros siempre vamos a buscar ciberejercicios, es decir, que ellos participen, que lo vean además dentro de lo que es su trabajo el día a día. Y luego la creación de roadmaps por tipos de perfil, es decir, establecer un patrón y un guión que van a seguir nuestros profesionales por cada perfil para llegar a ser profesionales debidamente concienciados. Esto lo hacemos mediante un ciclo de vida de formación y concienciación que empieza con un análisis de la situación actual, es decir, de dónde partimos, cómo está esta organización, cómo funciona, está debidamente securizada, no lo está, tiene a sus empleados debidamente concienciados y formados o no los tiene. Por esto, lo primero que tendremos es que analizar en qué punto de partida estamos. Después, detectar las necesidades, es decir, tenemos el punto de partida, ahora tenemos que establecer a dónde queremos llegar. Esta es nuestra meta, queremos estar aquí. Mi organización necesita este nivel de concienciación y de formación de sus empleados. Pues hacia ahí es hacia donde iremos. ¿Y cómo lo haremos? Con el diseño de una estrategia propia. Este diseño nunca puede ser igual para dos compañías distintas. Esto es otro de los grandes errores que creo que se cometen en esto. Debemos tener planes diseñados específicamente para cada organización, porque nada tiene que ver una organización que se dedica a vender online de, siguiendo con el ejemplo anterior, un hospital que se dedica a atender a pacientes. Esto lo haremos mediante, como os digo, un ciclo vivo que además se repetirá en el tiempo. Una vez que terminemos tendremos que volver a empezar, identificando las necesidades y diseñando la estrategia, identificando nuestras fortalezas y debilidades, así como aquellos grupos que sean especialmente vulnerables en este ámbito de la concienciación, ejecutar nuestras actividades que establezcamos dentro de este plan de formación y evaluando la asimilación de los conocimientos adquiridos. Es decir, midiendo siempre cómo está funcionando. Entonces esto, como os digo, funciona por ciclos. Una vez que terminamos un primer ciclo, nos daremos cuenta, volveremos a analizar la situación y veremos qué riesgos siguen y cuáles hemos conseguido mitigar. Esto al final no es más que la teoría de riesgos, de como la que aplicamos en cualquier otro campo, pero orientada en este sentido, de la concienciación y la formación. ¿Qué módulos tiene, digamos, nuestra herramienta para cumplir con todos estos puntos que hemos ido viendo? Pues como decía, vamos a combinar la formación, la concienciación, la gamificación, que la gamificación, esto es, como veis, un poco Spanglish, pero no es más que otra cosa que juegos que diseñamos específicamente para trabajar en temas de ciberseguridad. Estos juegos muchas veces les podemos también dar una recompensa. Por ejemplo, yo muchas veces cuando presentamos este producto les digo, pues oye, el que más puntuación consiga dentro de estos juegos, regálale un iPad o regálale un viaje o cualquier cosa así, que es un coste pequeño realmente para lo que es una organización y va a motivar a tus empleados para participar. Y por otro lado, la simulación. Nosotros trabajamos mucho con simulación de ciberataques, con simulación de phishing, con simulación de fugas de información, para ver cómo funciona o cómo responde esa organización, a ver cuánta gente nos cae en el phishing, a ver qué pasa si hacemos un simulacro de ransomware, cómo cumple la organización las políticas que hemos definido, sigue los patrones que hemos dicho, no los sigue, en qué tiempos hemos conseguido responder. Todo eso es fundamental para distraernos y, como os digo y os comentaba antes, son todo ejercicios prácticos. Esto no estamos hablando puramente de teoría. Entonces la gente se da mucha más cuenta de qué errores reales está cometiendo. En este sentido tenemos estos 7 módulos de ciberarcade, que es donde tenemos nuestra parte de juegos, simulación de ataques,
E-Learning, esto es una plataforma en la que podemos formarnos online, una serie de vídeos formativos que podemos utilizar y mandar a los empleados, un chatbot de asistencia en el que daremos respuesta de forma automática a las dudas más comunes que suele haber en ciberseguridad, una plataforma que nos permite también grabar y emitir webinarios o masterclass, y un dashboard de seguimiento donde nos permita ver todas las métricas de aquello que estamos haciendo y ir viendo cómo va evolucionando nuestro nivel de concienciación de los empleados y, por tanto, nuestro nivel de securización de la compañía. ¿Cómo vamos a medir los niveles de madurez? Como comentaba antes, algo fundamental es que sepamos medir si aquello que estamos haciendo, la estrategia que estamos llevando a cabo en concienciación, está funcionando o no. Esto está mejorando nuestros niveles de concienciación y, por tanto, securización o no. Es decir, seguimos igual de expuestos a que nuestro personal caiga en un phishing y se descargue algo que no debe o de unas credenciales de acceso que no debe, o ese riesgo ha bajado. Esto es lo que nos permitirá trabajar y saber si estamos en el buen camino o no. Aquí hemos establecido 5 niveles, de nivel muy bajo, nivel 2 el bajo, el medio, el avanzado y el experto, ¿no? En función de cómo nuestros usuarios y, por tanto, nuestra organización van estando debidamente concienciados y formados. ¿Cómo vamos a medir esto? Pues con indicadores como, por ejemplo, cómo reaccionamos ante un ciberataque, como os comentaba antes, mediante simulacros. Si seguimos los procedimientos internos de ciberseguridad, esto también es fundamental, los empleados sepan cuáles son esos procedimientos y además los apliquen cuando realmente surge un problema. ¿Y qué tanto sabemos de ciberseguridad, ¿no? Medir también el nivel de cultura en ciberseguridad que tiene nuestra organización y, por tanto, nuestros empleados. Y bueno, para terminar, lo que estamos buscando siempre es conocer las principales fortalezas y debilidades que tenemos en nuestra compañía en este tema, ¿no? En la formación, en la concienciación de nuestros empleados, midiendo siempre nuestros niveles de madurez de forma periódica. Esto, como todo en ciberseguridad, no es algo muerto. Estos proyectos tienen que continuar en el tiempo. Habrá una primera fase que será más intensa si nunca se ha hecho, pero luego es fundamental que vayamos actualizándolo. Y luego que todo esto sea clave para abordar estrategias robustas, claras y medibles que logren este concepto, la ciberresiliencia de nuestros empleados, convirtiéndolos, como comentábamos antes, en agentes de seguridad. Nosotros no vamos a poder tener los ojos en todas partes, entonces para que nuestra organización sea ciberresiliente y consiga aguantar en la mayor medida posible ese 95% de ataques que se deben a factores humanos o a errores humanos, como veíamos anteriormente, este será siempre nuestro objetivo, tener el máximo número de nuestros empleados formado y concienciado en el máximo nivel posible para reducir este riesgo de los errores humanos, que muchas veces es simplemente esto: no hemos formado a nuestros empleados debidamente. Entonces, como conclusión, si crees que solo la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, es que no has entendido los problemas. Esto creo que, y para concluir, me quedan 2 minutos, simplemente comentar esto, que muchas veces todavía vemos la ciberseguridad desde una óptica puramente técnica y nos dejamos fuera toda la parte organizativa de procesos y muy especialmente la humana. Las organizaciones están formadas por personas. Las máquinas más o menos hacen lo que les decimos que tienen que hacer, pero las personas tienen objetivos propios, intereses propios, y debemos buscar siempre la forma de llegar a ellos y de hacerles ver que esto es importante no solo para la compañía, sino también para ellos, y para que entre todos podamos conseguir llegar al máximo nivel posible que nos deje en un riesgo lo más razonable posible de sufrir un incidente de seguridad. Y nada más.